Queridos hermanos, les quiero seguir contando cosas sobre Santa María Antonia de San José o Mamantula, porque creo que es una gran santa y que vale la pena conocerla, pero no podríamos entenderla sin entender de alguna manera cómo fue la historia de los jesuitas, de la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola. Ustedes saben que en el siglo XVI, ese siglo maravilloso que se llama el siglo de oro en España, hay un enorme surgimiento de santos y entre esos santos está San Ignacio de Loyola, que es en principio un caballero que lucha por la defensa de su virrey y tienen una conversión durante el tiempo en que está accidentado y está reponiéndose en la casa de su familia, y entonces en ese momento decide hacer una peregrinación a Tierra Santa, y en esa peregrinación a Tierra Santa pasa por dos lugares que van a ser muy significativos en su vida, que son Manresa y Montserrat, y allí empieza a perfilar un libro que va a tener todas sus experiencias acerca de su relación con Dios, que es el libro que él va a llamar de los ejercicios espirituales, ¿no? Porque tiene una formación militar y entonces va a entender que así como hay que ejercitarse para ir a la guerra, ¿no es cierto?, y defender a la patria, bueno, hay que ejercitarse espiritualmente para también defender a la iglesia, defender a Cristo, defender la verdad, defender el bien. Y entonces todas esas ideas que él tiene en su cabeza, que tienen como una génesis militar, las va transformando en ideas religiosas y puestas al servicio de Jesucristo, que va a ser el verdadero rey, que es el verdadero rey que él va a tratar de defender. Después de muchas peripecias y de muchas dificultades y de tener que irse de lugares en donde es echado, ¿no es cierto? Termina en la Universidad de París estudiando, y allí se le une un primer grupo de seguidores, de discípulos, que en Montmartre, vienen el lugar donde está la Basílica del Sagrado Corazón, que es un lugar muy significativo en París, también el lugar del martirio de los santos. En ese lugar deciden vivir este espíritu, este carisma. Y entonces, bueno, van a Roma para presentarle a mediados del 1500 al Papa este proyecto. Y en 1540 este proyecto es aceptado por las constituciones, ¿no es cierto?, de, de los jesuitas, es aceptada. Y en 1548, le digo estas fechas porque van a ser significativas después en la vida de Mamantula, van a publicar este libro que lleva en la mano Mamantula, ¿no es cierto?, y que lleva el sello del monograma de Cristo, que es anterior a los jesuitas, pero que fue tomado por San Ignacio de Loyola como sello suyo, como primer general de la Compañía de Jesús, en donde rige la Compañía de Jesús durante 15 años hasta el momento de su muerte en Roma, donde está enterrado. Bueno, ya en ese mismo tiempo, imagínense, ¿no es cierto?, en 1540, él piensa en mandar y manda, ¿no es cierto?, los primeros misioneros a América, y manda a José de Anchieta, que es un gran misionero del Brasil, porque el primer lugar en donde van los jesuitas es al Brasil. Y después, ya en el tercer generalato, en el generalato de San Francisco de Borja, es que van a expandirse, en otros lugares de América. Y bueno, y hacen una obra extraordinaria de la cual nosotros como argentinos tenemos bastantes signos de esa primera
obras de los jesuitas en nuestro territorio en las misiones jesuíticas, ¿no? Que podemos verlas en la provincia de Misiones, que justamente se llama así por esas misiones que ellos hicieron, verdaderos poblados en donde además de evangelizar, ¿no es cierto?, a los guaraníes, bueno, estructuraron la lengua, transmitieron la música, eh, hicieron una fusión maravillosa en el arte, lo que se llama el arte jesuítico guaraní. Es un momento maravilloso del barroco americano. Eh, Porque si ellos son muy capaces, tienen una gran formación y una gran disciplina, una gran estructura. Pero además de esas cosas que nosotros conocemos de las misiones, también conocemos lo que son las estancias jesuíticas, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, pero también había en otros lugares y lo que eran los colegios jesuitas, ¿no es cierto?, donde se formaron las primeras camadas de los americanos, porque el siglo XVI, que es el siglo de oro y que es el siglo de San Ignacio, va a ser el comienzo de la gran contrarreforma. Es decir, la Iglesia se apertrecha después del Concilio de Trento para reformarse a sí misma frente a la reforma protestante. Y el gran instrumento de la Iglesia para la contrarreforma va a ser justamente este ejército de personas. Piensen que cuando muere San Ignacio, ya hay, en el 1548, ya hay 1000 jesuitas, ¿no es cierto? Es decir, que ya se habían expandido de una manera maravillosa. Bueno, entonces, así como el siglo XVI es el siglo de oro, el siglo XVII es lo que nosotros conocemos como el barroco, la contrarreforma, y en este tiempo los jesuitas tienen una enorme importancia y logran establecerse en los grandes centros de estudio, de enseñanza, son verdaderamente la mano del Papa para establecer la reforma en los seminarios, por ejemplo, que son una de las creaciones del Concilio de Trento, y son tenidos verdaderamente como los ejemplos del clero, ¿cierto? Es decir, hay que ser como los jesuitas, porque ellos son hombres formados, firmes, apostólicos, pastores que no tienen problema de ir a China y no tienen problema de aprender el guaraní y no tienen problema de dejarlo todo para presentarlo a Jesucristo. Entonces hay una gran expansión y en ese momento de expansión llegan al territorio de lo que hoy sería Argentina y se establecen en distintos lugares de la Argentina, es decir, que ya en ese siglo XVII, es decir, en ese 1600, ya se establecen en nuestro territorio. Pero, ¿qué pasa? Después viene el 1700, es decir, el siglo XVIII, y ustedes saben que a fines del siglo XVIII va a ser la Revolución Francesa, y entonces ya empieza a haber pensamientos en donde la idea de que la iglesia sea la que enseñe y que esta iglesia sea fuerte y tenga un brazo para ejecutar esta fuerza que sea la de los jesuitas, está mal vista por muchos librepensadores y por muchos monarcas ilustrados que querían otra formación más enciclopédica, ¿no es cierto?, como estaba de moda en ese momento. Y entonces los jesuitas empezaron a ser vistos con sospecha. Por otra parte, los jesuitas tenían un gran poder económico también tenían un gran poder social, y también empezaron a ver que estas misiones, por ejemplo, de América, muchas veces eran más importantes que ciudades, tanto del reino
Portugal, en Brasil, como del Reino de España en las colonias españolas o los virreinatos españoles, mejor dicho. Y entonces, bueno, lógicamente empieza a haber competencias, empieza a haber celos, empieza a haber envidias, empieza a haber celos. Y eso lleva a que el primero, en 1756, acuérdense que Mamantula nace en 1730, el primero que suprime es el rey de Portugal. Lo suprime tanto en Portugal como en sus colonias, que la gran colonia de Portugal era el Brasil. Y en el Brasil los jesuitas tenían muchas misiones. Ustedes recuerdan la película La Misión, que fue tan importante y que nos muestra de alguna manera quizás un poquito mezclada algunos episodios, pero esa aparente resistencia que tienen algunos jesuitas a acatar las órdenes de los reyes de Portugal. Bueno, entonces ahí se los ve con más sospecha, ¿no es cierto? Porque, uy, estos pueden levantarse contra la autoridad civil, ¿no es cierto? Pero en realidad no fue por ellos, ¿no es cierto? Sino que fue algo propio de los indígenas, ¿no? Es decir, que no querían someterse a que las reducciones, ¿no es cierto?, los lugares donde ellos vivieran pasaran a manos civiles. Bueno, entonces, mientras tanto, ¿qué pasaba en la vida de Mamantula? Que Mamantula entró, ¿no es cierto?, como beata, como les decía en el otro video, es decir, como una mujer laica, consagrada, con un voto de castidad, que se dirigía con un padre jesuita, que vestía una sotana jesuita y un manto y que estaba al servicio de los jesuitas y los acompañaba en Santiago del Estero, sobre todo en los ejercicios espirituales, pero sin mucha pretensión, es decir, limpiaba la casa, hacía las camas, preparaba la comida, trataba de que nada faltara, porque justamente una de las cosas lindas era que estos ejercicios espirituales pudieran hacerlo tanto las personas que tuvieran recursos como aquellas personas que no los tuvieran. Entonces, bueno, viene como una reacción en cadena, porque apenas lo suprime el rey de Portugal, después Luis XV lo suprime como rey de Francia, de sus territorios. Después, inmediatamente, piensen que Carlos III, el rey de España, era Borbón, ¿no es cierto? Así que hay como un pacto de familia entre Luis XV y Carlos III. Y entonces en 1767 da una pragmática, que sería una resolución, una ley, por la cual suprime tanto de España como de sus territorios, de sus virreinatos, de sus colonias, la orden de los jesuitas. Entonces, Mamantula tenía 37 años. Hacía ya casi 20 años que estaba trabajando con ellos, los estaba acompañando y de repente ve esta terrible disposición de que los jesuitas tienen que irse de Santiago del Estero porque tienen que irse de todas partes, ¿no es cierto? Y entonces tienen que venir a Buenos Aires y desde Buenos Aires son enviados a España y desde España son enviados a los estados pontificios, donde la pasan muy mal, ¿no es cierto?, con muchas dificultades, porque además se les confiscan todos los bienes y entonces esas casas donde antes se daban los ejercicios espirituales pasaron a ser otras instalaciones para otras actividades, esas iglesias fueron dadas a otras órdenes, esas misiones, esas estancias, ¿no es cierto?, pasaron a tener otros fines y fue una cosa espantosa, ¿no es cierto?, algo terrible en la historia de la iglesia, porque para colmo de males, al poco tiempo, justamente por la presión de los monarcas, el Papa Clemente XIII resiste a suprimir a los
jesuitas, pero su sucesor, Clemente XIV, presionado por los monarcas, suprime a la Compañía de Jesús. Es decir, el Papa suprime a la Compañía de Jesús, que es el ejército suyo, que tiene como un cuarto voto, además del de pobreza, castidad y obediencia, que es justamente el obedecer al Papa, ¿no es cierto? Y el que sea el gran jefe, ¿no es cierto?, en este ejército que fundó San Ignacio de Loyola. Así que bueno, fue algo terrible. Gracias a Dios que tiene siempre una providencia. Había dos reinos, el reino de Prusia y el imperio eh, ruso, que no aceptan esta orden del Papa, y entonces en esos dos reinos pueden sobrevivir los jesuitas. Entonces algunos van a esos lugares. Catalina la Grande, por ejemplo, en Rusia les da una gran recepción porque ella quiere europeizar, ¿no es cierto?, Rusia, y justamente encuentra en los jesuitas un instrumento extraordinario, ¿no? Pero bueno, pasan 40 años, ¿no? Lo que hacen con el superior, ¿no es cierto?, el padre Ricci, que termina encarcelado, ¿no?, y que muere en la prisión, ¿no es cierto?, aseverando de que los jesuitas son inocentes de todas las cosas que los acusan, ¿no? Pero bueno, gracias a la providencia de Dios, el Papa Pío VII los reintroduce en el 1840, y entonces bueno, vuelve otra historia de los jesuitas, que es una historia que ya conocemos más, ¿no es cierto?, que es esta historia de la segunda parte de los jesuitas. Pero en la Argentina esta ausencia de los jesuitas se notó mucho, y la primera en tomar la bandera de los jesuitas fue Mamantula. Después también podemos hablar del cura Brochero, ¿no es cierto?, ¿no?, con sus casas de ejercicios y con su mula llevando a la gente para que haga los ejercicios espirituales. Pero la primera en retomar esta obra, porque ella eh, está en el momento en que los jesuitas se tienen que ir, y donde los jesuitas son mala palabra, ¿no es cierto?, y donde no se puede hablar de los jesuitas. Pero claro, como ella no es jesuita, porque es una laica, ¿no es cierto?, y simplemente como si fuera una especie de tercera orden, ¿no es cierto?, y entonces ella no es suprimida los beaterios, ¿no?, como les contaba en el otro video. Y entonces ella, humildemente, una mujer en Santiago del Estero, dice, bueno, vamos a ir a Jujuy, vamos a ir a Salta, vamos a ir a Tucumán, vamos a ir a La Rioja, vamos a ir a Catamarca, vamos a ir a Córdoba, y finalmente vamos a ir a Buenos Aires, también a Montevideo, pero después vuelvo a Buenos Aires, donde muere, para que esta obra de los ejercicios espirituales no se extinga con los jesuitas, sino que permanezca, sobreviva. Y por eso la fundación de la Santa Casa, ¿no es cierto?, que es eso que está en el fondo del icono, que es una casa dedicada en el 1700, ¿no es cierto?, finales del 1700, a la predicación de retiros, de ejercicios espirituales, tal cual el método que ofrecía San Ignacio de Loyola. Y ella consiguió, tanto del virrey como del obispo de Buenos Aires, que eso, que era una mala palabra, ¿no es cierto?, se pudiera hacer y se viera que era un gran bien para las almas el que hicieran los ejercicios espirituales. Entonces, bueno, dos conclusiones para que les queden de este video, ¿no? Es decir, primero, la historia de la iglesia, qué difícil es, ¿no? Porque no solamente es que persiguieron a la iglesia desde el Imperio Romano hasta la Revolución Francesa, ¿no?, sino que muchas veces dentro de la iglesia hubo persecuciones terribles, ¿no es cierto?, luchas intestinas espantosas, ¿no es cierto?, críticas, ¿no?, deseos mundanos, ¿no?, de quedarse con las propiedades de los otros, o envidias porque otra congregación tenía más éxito, o el Papa los quería más, o les daba más prerrogativas, o lo que fuera, o tenían más vocaciones, o lo que sea, ¿no? Pero
cómo en esas crisis espantosas los santos son los que cambian la historia de la iglesia, ¿no? Y surgen personas que quizás son inesperadas, porque Mamá Tula no era un gran personaje que podía revertir a cosas que decidían los reyes, que decidía el Papa, que le pasaba al general de los jesuitas, que ni tenía ni idea que había una santiagueña que había tomado la causa de ellas cuando murió en el Castel Sant'Angelo, ¿no? Es decir, que eso, ¿no? Ver dentro de la historia de la iglesia también tenemos nuestras luces y nuestras sombras y ver lo que significa la persona humilde, pequeña, pero cuando se pone en manos de Dios, ¿no? Los tres pastorcitos de Fátima, Teresa de Calcuta, ¿no? Es decir, pequeños personajes insignificantes, pero que pueden cambiar la historia de la iglesia cuando le dicen que sí a Dios, como la Virgen, ¿no? Y cómo Dios hace grandes cosas en ellos, porque santo es su nombre, ¿no? Así que bueno, eso pasó con esta mujer que cargó sobre sí una tarea enorme, que era muy, muy superior a sus fuerzas, pero porque ella sabía que podía ser superior a sus fuerzas, pero que no era superior a la fuerza con que Dios la fortalecía, ¿no es cierto? Como dice San Pablo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Así que les doy la bendición para que cada uno también en nuestras crisis, ¿no? Las crisis de nuestro tiempo, las crisis que vemos en el mundo y que vemos también en la iglesia, no porque seamos capaces, ¿no? Sino porque humildemente nos ponemos en manos de Dios y le decimos, mira, acá están nuestras manos y son tuyas, ¿no es cierto? O nuestra boca y es tuya. Y usanos, ¿no? Para que tu obra no decaiga, porque según tu promesa, ¿no es cierto?, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, les doy la bendición, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.